Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor, cuando vino a esta tierra, caminó, y nos dice la palabra de Dios que cuando Él se presenta a anunciar su ministerio, Él se presenta en la sinagoga y habla y nos dice en el Evangelio de Lucas que Él anuncia su misión. Y dice que Él ha venido a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a aquellos que estaban apresados por Satanás y anunciar el año agradable del Señor. Amén. Ese es el mensaje de Cristo. Y Jesús empieza y tiene un impacto tremendo en Israel. Y la gente empieza a sentir el impacto de la luz de Dios viniendo en medio de las tinieblas. La palabra dice: Cafarnaúm, Cafarnaúm, ciudad asentada entre tinieblas, viste gran luz. Porque la misma presencia de Dios se encarnó en Jesucristo y bajó a impactar las tinieblas, a hacerlas retroceder. Y cuando Cristo caminaba, la voz empezó a correr de que algo estaba pasando. Israel tenía mucho tiempo de estar esperando la promesa de Dios de que vendría el Mesías, aquel que vendría a rescatarnos. Y la gente se preguntaba: ¿será este el Mesías? Las señales se cumplen. ¿Será? Y escuchaban su mensaje de misericordia y de amor. Porque cuando Cristo bajó, vino a dar un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad y un mensaje de amor. Entonces quiero que me acompañen a la palabra de Dios. ¿Quiénes trajeron Biblia? Amén. Y si los que trajeron teléfonos, porque ahora los podemos tener en los teléfonos, por favor, para que me acompañen, porque venimos a la casa del Señor. Y lo más preciado que podemos dar en la casa del Señor es su palabra. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículos 36. Jesús caminaba y daba su mensaje. Y este mensaje, el mensaje de Dios, nunca deja indiferente a nadie. A algunos los confrontaba con su pecado. A otros les hacía tener odio contra Él, los que eran orgullosos y altivos. Pero otros recibían su mensaje con amor. Pues nos dice aquí la escritura en Lucas 7:36 y nos cuenta una historia. Que Jesús iba caminando y llegaba con sus discípulos a las aldeas, a los lugares. Y dice aquí en el versículo 36 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús, podríamos decir, estaba siendo famoso, si nosotros lo viéramos con ojos actuales. Estaba siendo conocido como un maestro importante, como alguien que estaba haciendo cosas extraordinarias. Pero la gente lo miraba de diferente manera, depende de su corazón. Y dice que llegó a un pueblo, podría ser como Misco, y llegó alguien famoso, alguien con renombre. Y entonces dice aquí que había un fariseo. Los fariseos en esa época eran la gente importante, eran la gente de cierto nivel económico, nivel social, nivel religioso. Era la gente que tenía influencia. Eran incluso los gobernantes de la nación después de los romanos. Y ellos acostumbraban que cuando algún maestro conocido llegaba a la ciudad, ellos eran los que lo recibían en su casa, eran los que tenían la mejor casa del pueblo. Y este fariseo dice que rogó a Jesús que comiese con él. Ahora este ruego, vamos a ver que no era un ruego porque él quería
aprender de la palabra de Dios. Él quería saber qué mensaje traía Cristo. Si no era un ruego por tener a alguien famoso a la par. Era un ruego por tener sus 5 minutos de fama. Y dice que Jesús, habiendo entrado a la casa de este fariseo, se sentó a la mesa. La voz se corrió en el pueblo. Jesús, aquel predicador, aquel maestro que venía diciendo cosas extraordinarias. Jesús, aquel que había estado predicando, como dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Era un mensaje de confrontación del amor de Dios. Pues este hombre llegó al pueblo y el pueblo se alborotó. Entra a la casa de Simón el fariseo. Este era, si estuviéramos aquí en nuestro contexto, diríamos Don Simón, ¿verdad? El que todos lo conocían en el pueblo, el cacique del pueblo. Está en la casa de Don Simón, Jesús, aquel que está predicando. Y la gente se amontonó, se arremolinó y fue a la casa de Don Simón. Pero nos dice el versículo 37 de Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren qué introducción le hace la escritura a esta mujer. Porque no dice su nombre, pero dice que era pecadora. Ya ella tenía una etiqueta de pecadora. Era conocida en el pueblo por su pecado. Y la Biblia no nos dice qué pecado, pero en el pueblo era conocido. ¿Qué había hecho esta mujer? No lo sabemos. ¿Qué le había acontecido en la vida a esta mujer? No lo dice la escritura, pero era una mujer que había pecado. Seguramente, como en cualquier pueblo, y como acá en Misco también, que nosotros vivimos mucho tiempo aquí en Misco, rápido se conoce todo, rápido. Alguien hizo algo y ya está en la boca de todos. Su pecado había corrido de boca en boca. Yo me imagino que cuando la mujer iba al mercado, las mujeres que estaban comprando ahí la miraban, murmuraban entre ellas, se apartaban, hacían risas, ¿verdad?, de la mujer pecadora. Hacían muecas cuando pasaba cerca. Los hombres en la esquina la miraban y se reían. Y los religiosos probablemente la miraban y se alejaban de ella como que estuviera apestada. Pero ella escuchó. Ella escuchó que Jesús había llegado. A ella le tembló el corazón cuando supo que el Señor había llegado al pueblo. El fariseo lo había recibido, incluso lo vamos a ver más adelante, con superioridad. Yo soy el rico del pueblo, tú eres famoso, tienes derecho a estar conmigo, a disfrutar de mi lujo, de mi casa preciosa, de mi mesa que la mandé a hacer a la antigua Guatemala, ¿verdad? A comer los mejores carnitas y chicharrones del pueblo. Seguramente el lugar se había llenado con personas que querían ver a Jesús, como cuando alguien famoso se acerca. Y estaban viendo hasta por las ventanas a Jesús. Pero nos dice que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren, esto es... Y este mensaje yo le puse el altar del perfume. Porque esta mujer no se fue directo a la casa de Simón, sino que fue a su casa a traer un frasco de alabastro con perfume.
Primero, esto era muy caro y en la época, bueno, hoy todavía comprar un perfume, comprar una loción es caro. ¿Cuántos han comprado aquí un perfume de marca? Que me levante su mano. Una loción, ¿verdad? No es barata, si es de marca, no es tan barata. Pero en esa época era mucho más valioso. Incluso los hombres a sus hijas les daban un perfume con un frasco, porque dice no solo que era el perfume, sino dónde iba guardado. Era un frasco de alabastro, era sumamente caro en la época. Y se lo daban a las mujeres como dote, para que cuando ellas se casaran, pudieran llevar ese frasco que era carísimo y lo pudieran romper delante de su esposo y pudieran ellas ponerse una fragancia hermosa como una señal de entrega valiosa en su boda. Y eso me hace pensar que probablemente esta mujer pecadora había estado guardando ese frasco con una esperanza que no había llegado, con una esperanza de redención que probablemente la miraba lejos para sus ojos. Probablemente ya el matrimonio para ella ya no era algo que lo podía anhelar por su pecado. Pero dice que ella fue a traer eso valioso, eso que aún guardaba con esperanza, aunque todos le pudieran decir esta ya no se casa. Ella lo había guardado en un lugar de su casa y lo trajo. Pero me llama la atención que dice que era un frasco de perfume, porque en Israel conocía muy bien la escritura. En casi todas las aldeas de Israel, en todas las comunidades, había una sinagoga. ¿Han escuchado hablar de la sinagoga en la palabra de Dios? Las sinagogas, traducido, quiere decir casa de instrucción. La sinagoga no era un templo, porque había un solo templo en Israel y ese templo estaba en Jerusalén. La sinagoga era una casa de instrucción donde se leía la palabra de Dios y se explicaba, donde habían más de 10 varones judíos. Se podía levantar una sinagoga y ahí iban para leer la palabra de Dios, y todo Israel conocía la palabra de Dios. Pero había algo en la palabra de Dios que le hizo clic a la mujer pecadora, y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 6 y versículo 49. Dios dejó establecido algo para Israel. Primero estaba el arca del pacto. ¿Han oído hablar del arca del pacto? Simbolizaba la misma presencia de Dios. Amén. Delante del arca había una cortina de un grosor que dicen que era como de 15 centímetros. Y delante de esa arca y de esa cortina había un altar. Era el altar del incienso, pero también le decían el altar del perfume. Y Primera de Crónicas 6:49 dice: mas a Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, que el altar del holocausto estaba afuera, donde mataban a los animalitos. Y sobre el altar del perfume, era un altar que estaba frente a la presencia de Dios, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Había un lugar donde se echaba el perfume, y ese perfume se echaba delante de la presencia de Dios. Ese era un lugar donde subía un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y Apocalipsis nos dice que las oraciones de los santos son como un incienso, como un perfume que sube delante de la presencia de Dios. El altar del perfume. Y dice que en ese altar del perfume se hacía expiación por Israel. ¿Y qué es expiación?
expresión viene una palabra hebrea que es kiper y significa borrar o cubrir. Y cuando se decía que allí al derramar el perfume agradable a Dios se hacía expiación, se estaba cubriendo o quitando el pecado del pueblo. Y esta mujer recordó dónde se derramaba el perfume, dónde se derramaba lo más valioso. Era delante de la presencia de Dios. Este acto no fue algo casual. Este acto que vamos a ver de la mujer no fue algo que sucedió por suceder. Y dice, regresamos a Lucas 7:38. Y estando detrás de él, a sus pies, de Jesús, ¿verdad?, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. En ese tiempo las mesas no eran como las mesas nuestras. Las mesas eran unas mesas bajas y se sentaban en un almohadón en el piso, y la forma como se sentaban eran con sus pies juntos, con sus piernas juntas y los pies hacia atrás. Yo me imagino a esta mujer. Había una multitud que quería escuchar de Jesús y ver que ahí había estado, como decirles aquí, ¿qué le digo? Entró un artista famoso y está aquí en la casa del pueblo, todos quieren llegar a ver, estaba llena la casa. Y esta mujer llegó, y a ella ya no le importó nada, el desprecio, la murmuración de las personas cuando la vieron llegar. Ella pasó por medio de toda la gente que allí estaba, y es más, entró a la casa del fariseo, que para él haber sido inmundo que esa mujer entrara ahí. Y entró hasta donde estaba la mesa y se puso detrás de Jesús, porque sus pies quedaban expuestos. Y empezó a llorar y a derramar sus lágrimas, y las lágrimas caían sobre los pies de Cristo. Y dice que con su pelo secaba sus pies y besaba sus pies. Y ahora esto tenemos que verlo en el contexto de ese tiempo. Se caminaba por los caminos polvorientos. No se tenía zapatos como hoy tenemos, ni calcetines. Se caminaba solamente cubiertos con unas sandalias. Los pies estaban sucios. Y por eso un acto de cortesía era ofrecerle agua para que se limpiaran los pies, las manos y la cabeza. Pero esta mujer llegó y le besaba sus pies y ungió con sus pies, con el perfume, con lo más valioso que tenía. Los puso a los pies del Señor. No le importó a esta mujer las miradas que la penetraban, ni los murmullos que la despreciaban, porque sus ojos estaban fijos en el Señor. Y ella, una mujer entre una multitud, una mujer en una ciudad, fue la única que reconoció lo que no pudieron ver los demás. Ahí estaban los estudiosos de la ley, ahí estaban los intelectuales, los ricos, pero ninguno de ellos pudo ver lo que pudo ver esta mujer. Ella reconoció que la misma presencia de Dios estaba en ese lugar. Aleluya. Ella trajo su dolor, su tristeza,
su desprecio, su situación a los pies de Cristo. Ella supo dónde colocar su dolor. Tenemos que saber a dónde tenemos que llevar nuestro dolor, a dónde llevar nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestra prueba, nuestra necesidad. Cuando viene la prueba en nuestra vida, cuando viene la angustia en nuestro corazón, ¿qué hacemos primero? Vamos a contarle a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro vecino, a nuestro hermano. Hay un lugar donde poner nuestro dolor, y es a los pies de Cristo. Ese es el lugar correcto donde van a apreciar cada lágrima tuya. El Apocalipsis nos dice y nos revela que en el cielo, en el altar de Dios, el Señor tiene un recipiente especial llamado redoma, donde guarda cada lágrima que hemos puesto a sus pies, y para Él es valiosa. Él no desprecia tu dolor. Él conoce y no desprecia tu soledad. Todos los demás te pueden despreciar o te pueden ver de poco. Hace muy poco tiempo nos reunimos con varias personas, algunos creían, otros no creían del Señor, y les empecé a dar la palabra, y había una persona que se resistía fuertemente porque había perdido una hija. Y sentía rabia, sentía dolor y me cuestionaba. Y los demás no entendían ese dolor. Pero el Señor me hizo entender el dolor del corazón de esa persona. Porque Dios es el único que puede entender tu sufrimiento y tu corazón. Y es el único donde puedes hallar respuesta verdadera a cualquier situación de tu vida. A veces hemos estado pidiendo ayuda en el lugar equivocado. Hemos estado llegando a tocar la puerta que no es. Hemos estado buscando soluciones donde no las hay. Es como querer ir a pagar la luz e ir a SACIM. Y ahí lleva el dinero, pero mire, yo quiero pagar la luz, pero aquí es el lugar del agua. Le dice, no, pero yo quiero pagar. Es una ridiculez. Muchas veces vamos al lugar equivocado y no encontramos respuestas. Y hemos estado pidiendo, hemos estado clamando y no encontramos solución. Porque el lugar donde podemos derramar nuestro perfume, donde podemos derramar nuestro corazón, es a los pies de Cristo. Esta mujer supo dónde colocar su dolor y dónde derramar su alma, en el altar del perfume. Cristo es el altar del perfume. Es donde tu dolor se convierte en algo valioso. Y dice que su ofrenda subió como a olor fragante. Dice que en esa casa, el versículo 39 de Lucas 7:39 dice: cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, y miren, esto lo dijo con desprecio: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Este hombre despreciaba a Jesús. Lo recibió porque era famoso, pero realmente no creía en él. Y en su corazón lo despreció. Dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer y qué ha hecho. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Con una sonrisa hipócrita, ¿verdad? Porque en su corazón estaba pensando: ¿quién es? Y le dice: sí, maestro, ¿verdad? Como que dice hipócritamente. Y entonces le dice: bueno, había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que a quien le perdonó más. Y él le dijo rectamente: has juzgado. Jesús no responde directamente a Simón, pero da una respuesta del poder del perdón. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Algunos se ofenden con esta revelación de la palabra, pero la verdad es que la palabra nos mira como Dios mira. Y todos en algún momento pecamos. Todos en algún momento fallamos en la voluntad de Dios. El pecado significa errar en el blanco. Eso es lo que significa etimológicamente. Fallar al blanco. Es como que si estuviéramos aquí en la pandereta, ¿verdad? El blanco. Y dijeran: bueno, ahora vamos a tirar un dardo. Y tiran el dardo y uno le pega acá, otro le pega allá, otro le pega allá. Pero ninguno le pegó al centro. Eso es pecado. No cumplimos el propósito que Dios tiene para tu vida. No cumpliste la voluntad de Dios. Y eso es pecado. Y eso, la paga del pecado es la muerte. Amén. ¿Quién nos puede librar de la muerte? Solo Cristo. Solamente Cristo. Y entonces dice: hay pecado que hay que pagar. Hay una deuda que nosotros debemos. ¿Qué podemos hacer? Y Jesús le dice en el versículo 44, y viendo a la mujer, dijo a Simón: miras a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. Esta mujer, miren, un gran amor cubrirá multitud de pecados. El amor perfecto es Cristo Jesús. Amén. El amor perfecto de Dios puede cubrir y quitar tu pecado y borrar tu maldad. Esta mujer, miren, ella no pidió nada, porque no se ve en todo el pasaje que se ha acercado a pedirle algo a Jesús. No se mira, ella no abrió su boca, pero ella no pidió nada y recibió todo. Amén. Ella recibió lo que ella necesitaba, era el perdón. Ella lo que necesitaba no era una casa, ella lo que necesitaba era el perdón. Y yo te digo, muchos están pidiendo aquí por dinero para sus necesidades, y es bueno pedir, pero yo hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús: tú no necesitas dinero, necesitas a Dios. Amén. Necesitas al dueño del oro y de la plata. Aleluya. Necesitas a aquel que lo tiene todo en él. Amén. Aquel que te da la medida buena, apretada, revestida y rebosante. Jesús mandó a sus discípulos y le dijo: miren, no lleven más dinero, no lleven 2 alforjas, no lleven ropa, porque yo voy a ser su proveedor. Aleluya. Lo más grande es estar en Cristo y que Él sea el que te respalde. La oración silenciosa de esta mujer fue escuchada, porque derramó su perfume y su corazón, ella vació su corazón en la presencia del Señor, y escuchó de los labios lo que más ella anhelaba, que era aceptada en Dios. Amén. Que su pecado le era borrado. En ese lugar Cristo llegó y solo uno fue perdonado, la que menos podían haber dicho: esta es la que merece, este es el que merece. Pero el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
El Señor está aquí para decirnos que no importa tu pecado, no importa la maldad, si tú te vuelves a Él de todo corazón, si te arrepientes de tu pecado y te vuelves a Él y derramas tu corazón, no importa la necesidad que tengas, lo tienes que traer al lugar correcto, que es a sus pies. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón correcto, un corazón que está dispuesto para Dios, Dios no lo va a despreciar. Pero al altivo, al orgulloso, Dios lo ve de lejos. Dios lo mira de lejos. Esto no es cuestión de prestigio. Esto no es cuestión de estudios. Esto no es cuestión de dinero. Esto es cuestión de disposición de nuestro corazón. Hoy Dios te está diciendo que más que tu petición, traigas tu adoración. Traigas tu adoración a Él. Por lo que hoy vamos a orar a Dios, porque Dios está viendo tu corazón, y el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí. Amén. Su presencia está en este lugar. Gracias, Señor. Él hoy se presentó a este lugar y se presenta delante de ti para decirte: te conozco. Amén. Te conozco. Conozco tus luchas, conozco tu dolor, conozco tu necesidad y no me es indiferente. Hoy tú viniste a este lugar no a escuchar a hombres, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Que te dice: no me he olvidado de ti. Aleluya. Y como le dijeron a Ana cuando clamaba por un hijo y fue a derramar su corazón en el templo de Dios, el Señor se acordó de ti. Amén. Hoy el Señor se acordó de ti. Hoy el Señor se ha acordado de tu petición y está aquí. Yo te voy a pedir, amado hermano, vas al piano, vamos a orar. Le voy a pedir que se pongan de pie un momento. Porque el altar del perfume hoy está aquí. Es el lugar para que tú pongas tu corazón y vierta lo más profundo de ti. Es el lugar donde tú puedes confiar que no te van a despreciar, que no te van a echar como un trapo sucio afuera. Hoy el Señor te dice: aquí está mi presencia. Aquí está mi presencia para el que quiera más. Porque el Señor te dice: el que quiera más tendrá más. El que quiera menos tendrá menos. Y el que quiera nada, nada tendrá. Pero hoy la presencia del Señor está aquí para darte abundante amor, gracia y perdón. Padre, hoy estamos aquí, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Sabiendo que donde dos o más están reunidos en tu nombre, Aleluya, Señor. Gracias, Padre. tu presencia está. Hoy tú te estás paseando por cada silla del lugar, en medio de nosotros, recordándonos que tú eres aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, poniéndose en nuestro lugar.
para que tú y yo no muriéramos. La sangre derramada de Cristo hoy sigue viva. Esa sangre borra todo pecado. Esa sangre es como el jabón de lavadores que puede limpiar lo que nadie más puede limpiar de tu vida. La sangre de Cristo tiene poder de lavar nuestro pecado y hacer que entremos libre delante del trono de Dios para derramar nuestra vida delante de Él. Y antes de orar por la congregación, quiero preguntar si hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, como Señor de su vida. Hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es la oportunidad que Dios te da para que tú vengas a Él, para que Él quite de ti la mancha del pecado y te haga hijo de Dios. Si alguien quiere aceptar a Cristo acá, que me levante su mano y vamos a orar por él o por ella. Y hago una vez más el llamado. Si alguien aquí quiere ponerse a cuentas con el Señor aquí está y te está diciendo: vengan a mí y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como blanca lana. Vamos a orar en este momento por los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos que hoy se presentan aquí delante del altar. Aquellos que han estado orando, clamando, poniendo peticiones delante del altar. Hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesús, te vengo a decir que Dios no se ha olvidado de ti. Que la respuesta de Dios para aquel que tiene un corazón sencillo y humilde, manso, delante de su presencia, la respuesta viene. La voluntad de Dios sobre tu vida es buena, agradable y perfecta. Los que habían estado pidiendo por un hijo, los que habían estado clamando por su familia, hoy te digo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa se cumplirá. Y no has de partir con el Señor sin ver cumplida esa promesa sobre tu vida. Aquellos que estaban clamando por provisión, Dios te dice: no te preocupes. Ven a mí. Ven a mí. Vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso.
Vengan a mí aquellos que tienen tristeza en su corazón y les voy a dar gozo, dice el Señor. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, recordando lo que Pablo dejó escrito en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 23, que él recibió del Señor, y lo que recibió del Señor, eso enseñaba. Que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dijo a sus discípulos: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cuerpo de Cristo, que fue partido, que fue golpeado, que fue humillado por nosotros, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y dijo: hagan esto en memoria de mí. Hoy vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y dijo después, tomando la copa: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Le voy a pedir que se pueden hacer. Gracias, hermano. Este es un momento Muchas gracias. trascendental para los hijos de Dios. Es un momento donde recordamos el sacrificio de Cristo que nos liberó. Y es el momento en que tenemos que examinar nuestro corazón. Porque Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Ahí donde estamos, cada uno cierre sus ojos. Y si ha cometido pecados, hoy pida perdón a Dios. Este es el momento para que podamos comer este pan y tomar esta copa dignamente. Porque al comer el pan y tomar de la copa, estamos anunciando el regreso del Señor. Pronto viene. Pronto viene. Levante el pan que tiene en su mano. Padre, hoy en obediencia a lo que dice la palabra, hoy con este pan recordamos el sacrificio, los golpes, las heridas que fueron ocasionados al cuerpo de Cristo, para que nosotros pudiéramos ser sanos en su nombre. Hoy comamos del pan con reverencia, sabiendo que es el recuerdo de Cristo y de su cuerpo. Asimismo, levantemos hoy la copa que representa la sangre del Señor, con la cual selló un nuevo pacto
Un nuevo pacto contigo y conmigo. Un nuevo pacto de vida nueva. Gracias, Padre. Un nuevo pacto de esperanza, de su misericordia y de su gracia. Un nuevo pacto donde su palabra va a ser puesta en nuestro corazón y su Santo Espíritu vendrá a ser morada en nosotros. Gracias. Hoy recordamos el sacrificio de Cristo y tomamos de esta copa, recordando el nuevo pacto en su sangre. Tomemos de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque hoy, Señor, hemos recordado, Señor, ese acto maravilloso y ese nuevo pacto. Y hoy confesamos, Señor, que anhelamos tu venida. Sí, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos, Padre. Y esperamos con expectación Ven, Señor. tu visitación. Ven, Señor Jesús. Hoy te pido de la bendición abundante sobre esta iglesia, Sí, Señor. sobre estos siervos tuyos, sobre este lugar donde se proclama tu nombre. Aleluya, Señor. Gracias. Que milagros, maravillas y prodigios sean testigos de tu poder Así, y de tu gracia. Sí, Señor. Hoy si hay alguno enfermo físicamente acá, alguien que tenga alguna enfermedad que necesite ser sanada, le voy a pedir que ponga su mano en alto, porque vamos a orar. Hermana, ¿usted está enfermo? ¿Sus ojos? Pasa, por favor. Hoy vamos a orar en nombre de Jesús. Si hay alguien más que esté enfermo físicamente, ese es el tiempo de que pase acá. Hoy vamos a orar y el poder de Dios se va a manifestar en este lugar. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos clamando, Padre. Jesús. Hoy, Señor, en el poder y la autoridad de Cristo Sí, Jesús, Señor. Jesús. hoy venimos proclamando: Sí, Señor. se sana en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Hoy los ojos, tus ojos, son sanados en el poder de Cristo. Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se sana. Cristo vino a dar vista a los ciegos. Aleluya, Señor. Tus ojos hoy son sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se sano. El poder de Cristo te sana. El poder de Cristo hoy se manifiesta en tu cuerpo. Y sana.